Eso lo voy a conectar con la pregunta inicial, que cuáles son los retos, y quiero ir por escalas, poco a poco. Primero, agradecer este espacio porque es realmente una utopía que se hable de desigualdad en Guatemala. Yo creo que el primer reto para poder abordar el tema es empezar a hablarlo. Yo no sé si han visto, bueno, Jonathan lo ha vivido, pero las columnas de opinión que tocan el tema de la desigualdad, por ejemplo, reciben una gran cantidad de críticas y de acusaciones que son infundadas y que realmente desmotivan a que el tema se empiece a hablar, ¿verdad? La desigualdad es un tabú, sigue siendo un tabú el tema en sí mismo, ¿verdad? Ni siquiera lo empezamos a abordar. Entonces yo creo que esa es la primera dimensión del reto, empezar a hablarlo, y es que nos encasillamos mientras el mundo entero discute las mejores formas de poder combatir el problema de desigualdad. Aquí en Guatemala nos encasillamos en decir que no, que es un indicador, yo no sé si venezolano es la palabra ahora o qué, pero retrógrado, pues es un indicador que incomoda. Luego, el segundo nivel, digamos, el segundo reto que podemos identificar es asumirla y reconocerla como un problema casi que intrínseco de la construcción de la sociedad guatemalteca, del Estado guatemalteco, y comprender que son grandes las dimensiones. En este momento tenemos nociones porque podemos ver, digamos, carros de ultralujo y bicicletas sin ruedas, pues esos son indicadores que podemos percibir, pero en realidad no tenemos una medición constante, suficiente de la desigualdad, y esto no es algo nuevo. Digamos, hay indicadores que por ser incómodos precisamente no son asumidos dentro de la agenda del debate público. Yo no sé cuántos años creen que llevamos midiendo la desigualdad. Alguien que se atreva a dar un número de forma suficiente y constante. Actualmente, bueno, cualquier número diferente de 0 están confundidos. No llevamos ni un solo año midiendo la desigualdad como debiésemos estar midiéndola. Y esto pasó con la pobreza. Si no fuera por el COVID del 2000 y los ejercicios que se hicieron ahí, no tendríamos la noción de la pobreza, y también se criticaba el indicador de la pobreza, no teníamos una noción de lo que estaba pasando. Y si no fuera por los tanques de pensamiento, por las investigaciones de quienes se han sumado agradablemente a esta iniciativa de Paraíso Desigual, pues no conoceríamos realmente cuáles son las dimensiones de la desigualdad en Guatemala. Y el hecho de que no se mida nos da indicadores de que la desigualdad en Guatemala es una decisión política, con todas sus letras, hay que decirlo, porque si no se puede atacar a lo que no se conoce, y que no se conocen dimensiones, y que no se puede ver su evolución a través del tiempo, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo solo al ojo. Entonces es una decisión política. Lo tercero sería el problema de la medición, ¿verdad? El proceso intrínseco de la metodología de la medición de la desigualdad es diferente a la pobreza, porque la pobreza podemos hacer estimaciones a partir de las cantidades agregadas, ¿verdad? De las encuestas de hogares, pero la desigualdad, para conocerla en todas sus dimensiones, requerimos que las personas más ricas contesten la encuesta y que las personas más pobres del país también. Imaginemos un caso hipotético de una persona ultra rica, pongámosle hipotéticamente Dionisio Pérez, por ejemplo. Esta persona ultra rica no va a recibir a los encuestadores del INE cuando le van a preguntar, mire, ¿cuánto gana usted? Y probablemente no les va a dar el resultado correcto, ¿verdad? No les va a decir cuáles son sus ingresos. Entonces, también hay problemas intrínsecos en la metodología de medición de la desigualdad. Hay otras formas de medirla, pero aquí, si no medimos ni siquiera la básica, es difícil que encontremos otra, ¿verdad? Luego, poner en su justa dimensión, la desigualdad no es pobreza, pero está altamente correlacionada, y no solo con la pobreza, sino que también con la violencia, con el crecimiento económico y con todo tipo de problemas sociales. Luego, un quinto, digamos, reto que tenemos para afrontar este tema son las estructuras de los mercados, y esto es comparándolo con lo que decía Elena. Si tenemos unos mercados muy concentrados como los que tenemos en Guatemala, las empresas, las pocas empresas que tienen mucho poder de mercado, se les llama monopolios, oligopolios, etcétera, tienen la capacidad de que si les empiezan a cobrar impuestos de un día para otro pueden subir 15 quetzales el precio y seguir ganando lo mismo o seguir teniendo el mismo mercado porque no hay competencia. Si realmente creemos en la economía de mercado, también creemos en la competencia. Y aquí ustedes han visto cómo destruyeron la ley de competencia, por ejemplo. Entonces, ni estamos creyendo en la competencia, ni creemos en ninguna otra forma de poder contener la desigualdad. Entonces, las estructuras de los mercados que se construyen históricamente también son un problema a abordar. Y por último, digamos, recordar que la desigualdad no solo es un problema de extrema pobreza y extrema riqueza, de que muchos tienen muy poquito y otros tienen un montón, sino que es realmente una expresión de la peor exclusión social, digamos, y que se traduce en racismo y que se traduce también en machismo.
Y para esto un indicador muy importante es las mujeres indígenas, por el mismo tipo de trabajo, ganan 1/3 nada más de lo que ganan los hombres que no son indígenas, por el mismo tipo de trabajo. O sea, si eso no es machismo y racismo, yo no sé qué es, ¿verdad? Entonces, eso creo que son retos importantes para el tema. Perfectamente bien. Pasamos